Ya hace un tiempo largo que venimos dando informes sobre los distintos sectores de la economía, cómo van sufriendo o en algún caso si es necesario si le está yendo mejor. Lo que hasta el año pasado eran algunas caídas heterogéneas, o en realidad íbamos hablando de situaciones particulares de distintos sectores. Este año parece ser que la cuestión es más general, más homogéneo la caída. Y ahí, o en la provincia de Santa Fe, tenemos un instituto que es el Mirador de la Economía y el Trabajo, o MATE, en su abreviación, que viene elaborando hace mucho y genera informes más que interesantes. En este caso vamos a hablar de actividad económica, trabajo, industria y también los ajustes que ha hecho la provincia de Santa Fe. Y en comunicación, del otro lado, tiene la amabilidad de atendernos uno de los integrantes del Mirador, que es Lavi Abraham. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien, bueno, desglosando este último informe de MATE, tengo que reconocer que soy un poco soldado de Berkovich, por eso los conocí. Y desde ahí digo, mirá vos, che, qué copado lo que hacen. Hemos charlado un poco con Sergio y ahora con vos la vi. Nada, el último informe que empieza hablando de las cuestiones del cierre de empresas, que a nivel nacional las vimos como muy grave el número, superando la marca del gobierno de Macri con más de 15.000 empresas cerradas, pero Santa Fe también tiene su implicancia esto. Sí, también en Santa Fe lo que se ve que hay casi 1.500, un poco menos, 1.400 y pico de empresas que cerraron desde que empezó este gobierno. Y es enorme porque efectivamente, primero y principal, da cuenta de la recesión en la que está sumida la economía desde hace un año y medio y de la falta de perspectiva de crecimiento. Y segundo, un poco contradictorio también con el propio discurso económico del gobierno nacional, sobre todo de ser tan pro mercado, y en realidad lo que estamos viendo es un achicamiento del mercado, porque tenemos menos empresas que han perdido ventas y que están cayendo en muchos sectores, como señalabas vos, y luego asociado lógicamente a la pérdida de empresas, la pérdida de puestos de trabajo en el sector privado registrado. No hablamos ya por ahí el sector estatal, que es el fuerte del gobierno. El ataque centrado está sobre el sector público, digamos. Bueno, en este caso el sector privado también es el que, no sé si me ven bien, yo veo el sector privado es el que está perdiendo puestos de trabajo y empresas también. Ahí está, sí, va bien la señal, pero te escuchamos perfecto, ahora. En esta, cuando uno ve el informe, ve el cierre de establecimientos productivos. ¿Esto comprende a sectores específicos de la producción, o si cierra un negocio en un área urbana también cuenta como cierre de establecimiento? Son todos los establecimientos, sí, comerciales pueden ser también en área urbana. En general lo que sí vemos es que el sector industrial es el más afectado, más allá de que el número es total, digamos. Son todas las empresas, digamos, constituidas que están registradas en la SRT, es decir, que tienen empleados a cargo. Ese es un poco el lugar donde está esa estadística, es una estadística difícil de armar. Claro. Pero bueno, sí notamos un especial énfasis en pérdida en puestos industriales y sobre todo puestos de trabajo industriales, no solo en las empresas, sino en los puestos de trabajo industriales, porque de los 14.000, 15.000 puestos de trabajo perdidos en la provincia de Santa Fe, la mitad son de la industria. Claro. Y la industria no es la mitad no es ni la mitad de las empresas que se pierden, ni es la mitad de toda la producción en Santa Fe, pero sin embargo la mitad de los puestos perdidos son de la industria. Esto quiere decir que la industria ha sido especialmente afectada por este modelo económico, y la provincia de Santa Fe es una provincia industrial. Más allá de que por ahí en el discurso oficial del gobernador en general hace mucho énfasis en el campo y en la agroindustria y en el sector relacionado con... Y él siempre habla de lo productivo como si lo productivo únicamente fuera el agro, y no es que el agro no sea productivo, pero la provincia de Santa Fe tiene una pata industrial que es ineludible. Entonces, las provincias más industrializadas, que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, son las que han sufrido más los embates de un modelo económico que es antiindustrialista, básicamente, que permite la importación libre de productos industriales, que permite que achica el mercado interno, que hace que los salarios en general hayan caído y no demanden en este mercado interno. Entonces, bueno,
es lógico esperar que las provincias más industrializadas, como insisto, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sean las más afectadas por este modelo económico. Sí, vos sé que, porque es cierto, estaba pensando que las noticias más relevantes que hemos desde aquí tratado de visualizar, tenemos el caso Asindar, Verónica, Bernelli me sale, pero no es la que estuvo Florencia Arieto, que no me sale ahora. Basali en Firmat, en el sur de la provincia. Algodonera Avellaneda. Bueno, ya veníamos de arrastre con Vicentín. El cordón industrial de Rosario, con todo lo que es la cadena de producción de productos de línea blanca. ¿Qué me está quedando? Bueno, el cordón también industrial sobre maquinaria industrial, que ahora con la importación de maquinaria usada han sufrido este embate. Alguna más que me estaré olvidando también, pero como los casos más resonantes, y preguntarte si son, algunas tenían algunas complicaciones anteriores, pero la profundización es producto de este año y medio. Sí, en general sí. Por ejemplo, el caso de la maquinaria agrícola, que lo estuvimos estudiando, que bueno, tenés toda la zona Armstrong, Las Parejas, y bueno, también hay un poco al sur en Firmat, pero básicamente se habilitó la importación de maquinaria agrícola y entonces estuvimos viendo el número de ventas y efectivamente se está reemplazando la producción nacional por producción importada. Se permitió además la importación de maquinaria usada, que eso no se permitía antes, es decir, solamente se podía comprar una máquina si era nueva. Al comprar una maquinaria usada, obviamente que es más barata todavía y a lo mejor y compite como de alguna manera deslealmente contra la maquinaria nueva argentina. Entonces, efectivamente hay ciertas desregulaciones o regulaciones, mejor dicho, nuevas, que bueno, hacen que la industria nacional, y en este caso la industria santafesina, compita en desventaja. Y bueno, esto redunda directamente en pérdida de puestos de trabajo y en cierre de fábricas, como estuvimos viendo. Claro. Ahora, en Mate, la última vez que hablamos con Sergio Lerovich, que puntualizamos en la cuestión tributaria, vamos a ir de lo general a lo particular. A nivel nacional, ¿hubo algún cambio en la matriz tributaria que le haya dado mayor, le haya permitido mayor competitividad a la industria para de última tratar de igualar las condiciones con los de afuera? ¿Algo cambió en eso cuando te dicen le bajamos los impuestos? ¿Algo sucedió de todo eso? No, porque en general los impuestos que se bajaron son impuestos personales. Básicamente se bajó lo que se llama vulgarmente el impuesto a la riqueza, que es impuesto a los bienes personales, que es para personas físicas y no para empresas. Lo que hace énfasis a veces, sobre todo Sturzenegger, tiene que ver con ciertas regulaciones mínimas, algunas tasas o cosas chiquitas. En términos generales no hay un cambio de fondo. El cambio viene dado por esto, por la rebaja en bienes personales, es decir, quitarle impuestos a los más ricos, a las personas más ricas además, y no a las empresas, o sea que la producción sigue pagando más o menos, casi, no hay cambio con respecto a lo que era antes. Entonces, la idea de la baja de impuestos siempre es algo discutible, porque cuando se habla de baja de impuestos uno en general tiende a ser simpático con eso, es decir, bueno que no se tengan que pagar tantos impuestos, pero la pregunta siempre es, ¿quiénes pagan los impuestos? Claro. Y en este caso es claro, digamos, cuando los impuestos que se sacan son los impuestos a las personas más ricas del país, bueno, dejar de pagar impuestos al 99% de la población no lo afecta, solamente está afectando a ese 1% que paga el impuesto a los bienes personales. Bueno, en general hay que discutir la cuestión de a quién se le bajan los impuestos y para qué se bajan los impuestos, porque básicamente lo que está haciendo este gobierno es desfinanciarse a sí mismo en esta lógica de, bueno, necesitamos achicar el déficit, pero achicar el déficit lo achican vía gasto y también vía menos recaudación. Lo que vivimos esta semana particularmente con la quita de las retenciones, que no la pagaron 7 grandes corporaciones multinacionales por un valor de $1.540 millones. O sea, estas 7 empresas van a dejar de pagar $1.540 millones al fisco, a desfinanciar directamente a la nación. Bueno, esta baja de impuestos, ¿a quién va a afectar? Y a la mayoría, diríamos, a toda la población, no, solamente a 7 grandes corporaciones multinacionales. Bueno, perdón, hay una Argentina también. Sí, totalmente. Bueno, esa es la cuestión nacional. Ahora, el informe aborda también, que por ahí nos perdemos un poco, hablando mucho del gobierno nacional, pero aborda la cuestión de la economía de la provincia, donde, bueno, como decía, somos nuestra provincia con pata ganadera, pata también del agro, pero con una fuerte pata industrial. Ahora, los números de el ajuste en gasto versus
lo que se eroga para salarios en el ámbito público, bueno, ahí ustedes marcan que habría sido mayor de lo necesario, si hubiese sido necesario, este ajuste sobre el gasto sobre las remuneraciones a los trabajadores. Sí, y en general, primero sobre los gastos en general. Ajá. Sí, está bien la introducción, gracias. Lo que vemos es lo siguiente: el gobierno, como parte el gobierno nacional, como parte de su ajuste, ha ajustado a las provincias. Particularmente Santa Fe no se queda fuera de este ajuste y sufre una caída durante el primer año en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo del dinero, digamos, descontado el efecto de inflación, una caída de 13% en 2024 con respecto a 2023. 13%, es una enorme caída la que sufre la provincia de Santa Fe, que recupera un poquito y solamente cae 7% con respecto a 2023 en este año, en 2025. O sea, 2025 está 7% abajo. Sin embargo, el gobierno de Puyaro, lo que nosotros vemos es que ajusta los gastos más que eso. El primer año, cuando su caída de ingresos nacionales fue de 13%, ajustó los gastos 24%. Y este año, que su caída ha sido de 7% con respecto a 2023, ajustó los gastos 10%. O sea, siempre ajustó por encima del ajuste que le viene de arriba, digamos. O sea, ajustó más de lo que necesitaba o más de lo que efectivamente fue impuesto por el gobierno nacional. Y eso se ve básicamente en que, concretamente, las remuneraciones de la provincia, que antes eran 42% del gasto, pasan a ser 32% del gasto. Es decir, el ajuste lo que logra es además transferir o transformar parte del gasto provincial. El Estado Nacional dejó de hacer obra pública. Nada más y nada menos. No hay más rutas, no hay más caminos, no hay más puentes, no hay más un caño de agua, un caño de gas, no hay más infraestructura nacional. Las provincias se ponen a hacer infraestructura. ¿Y de dónde saca la provincia si tiene que hacer infraestructura propia? Bueno, de los sueldos y de las jubilaciones provinciales, básicamente. Entonces, hay un achicamiento en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras estatales y en las jubilaciones de los jubilados estatales, provinciales. Entonces, bueno, ese sería un poco el resumen. Hay un achicamiento de lo que viene de la nación, pero Puyaro se convierte no solo en uno de los mejores alumnos de Milei, podríamos decir, sino además exagera o va más allá de lo que el propio ajuste nacional le requería. Claro. Y ahí la pata que entra es la tributaria, la impositiva. ¿Cómo está la recaudación de la provincia de Santa Fe? Si recaudó más, si recaudó menos, si presionó más a un sector que a otro. Por ahí, cuando uno escucha las declaraciones, vemos, bueno, pero el campo no paga ingresos brutos, la industria paga menos, ahora el comercio paga 4,5%, cualquiera de nosotros acá hace una factura y también te retienen ingresos, te cobran ingresos brutos. ¿Cómo es esa distribución en la matriz tributaria? Bueno, lo que vemos nosotros es que hubo un cambio que trasciende a Puyaro y que es de más largo plazo. Y que es que la provincia de Santa Fe dejó de cobrar impuesto inmobiliario urbano y rural. Claro. Mejor dicho, no es que dejó de cobrar, pero achicó muchísimo. Y mientras el impuesto urbano y rural en los años 90, principios de los 2000, era más del 25% de la recaudación total, hoy es 5% de la recaudación total, el impuesto inmobiliario. Ese dato es impresionante, porque en Mate hay un informe sobre el impuesto inmobiliario que es sobre uno de mis desvelos, que es cómo puede ser que con los grandes con los grandes rascacielos de Santa Fe, con la gran tierra que hay también concentrada en la provincia, se recaude tan poco del impuesto inmobiliario. Sí, básicamente lo que pasó es que el impuesto inmobiliario se recauda sobre una evaluación fiscal, y la evaluación fiscal, o sea, un avalúo fiscal, es decir, un valor como oficial de lo que vale el propio campo, de lo que vale el propio departamento o casa. Y esta evaluación fiscal oficial quedó congelada mucho tiempo, y básicamente a lo largo del tiempo con la inflación, al quedar congelado el valor de este oficial, insisto, los impuestos se fueron achicando porque se calculan sobre ese valor. Entonces, lógicamente lo que crece es el peso de ingresos brutos sobre el total de recaudado. O sea, una matriz de recaudación que se basa más en ingresos brutos, tanto sobre comercio, un poco menos sobre industria y sobre el agro, pero básicamente sobre los comercios y construcción, bueno, digamos, todas las actividades económicas de la provincia, más sobre ingresos brutos y menos sobre un impuesto patrimonial, es decir, un impuesto sobre los patrimonios de las personas más ricas, que pueden ser, en este caso,
permiso. En este caso, los dueños de un campo, los dueños de un departamento, de una casa, con la posibilidad también que eso tiene de hacer cierta redistribución del ingreso, es decir, cobrar más a los que más tienen, cobrar más a las casas, por ejemplo, de los barrios privados. Hay un montón de herramientas que se pueden pensar con cierta justicia fiscal, digamos, para cobrarle más a los que más tienen y hacer una cierta distribución del ingreso de la riqueza en la provincia de Santa Fe. Bueno, eso se ha abandonado como herramienta de política pública. Bien, y el último bloque de la nota me gustaría que sea la parte propositiva. Por ahí cuando uno plantea estas cuestiones de que se ha dejado de cobrar al sector más acaudalado, de que se presiona más sobre el comercio de la actividad, que uno dice, bueno, sacamos un poco la pata de encima, se habla mucho de la superposición tributaria. ¿Eso lo tenemos? ¿Hay alguna forma más simple de que se pueda dar una recaudación tributaria a la vez de que no sea tanto la presión fiscal o que no haya esa superposición de tributos? No sé si se entiende. Y en general lo que se espera o lo que se hace en los países centrales, sobre todo, es empezar a cobrar tributos sobre las personas y menos sobre las actividades productivas. Es decir, los dueños de las empresas, una vez distribuidas sus ganancias, una vez conocidos sus patrimonios, bueno, sobre esas personas, que en general son las más ricas y con una cierta proporcionalidad y con una cierta progresividad, se puede cobrar impuestos. ¿Qué quiere decir progresividad? Que pague más el que más tiene. No el mismo impuesto para todo el mundo, porque claro, no le puedo cobrar el mismo impuesto a una persona que apenas vive de su trabajo que a un empresario millonario. Esto no quiere decir, insisto, ir contra la producción, ir contra el valor agregado justamente, o con los ingresos brutos que después se trasladan a los precios de los servicios, sino una vez, o de los productos, una vez hecha esta ganancia, una vez distribuida, caer sobre las personas. Caer se utiliza en la jerga técnica, digamos, de los impuestos, que caigan en cabeza de las personas físicas y no de la producción y de las empresas en general. Esa es una idea, y por supuesto también sobre las empresas que paguen impuestos, porque bueno, los impuestos tienen que caer más sobre las empresas que sobre los consumidores, sobre los clientes. Bueno, por eso el impuesto a las ganancias es un impuesto más justo que ingresos brutos o que el propio IVA, ¿no? Pero bueno, es una discusión larga, compleja, hay gente más especializada que yo en eso. En todo caso, me limito a esto. No, pero está buenísima la explicación, porque es algo que charlamos todos los días, porque bueno, parece que el imperativo es dónde recortar, pero nunca cómo hacer para recaudar más, o produciendo más, o cambiando cómo cobramos impuestos y a quiénes. Pero muy interesante la charla. Todos los que estén interesados, mateeconomia.com.ar es el sitio del Mirador de la Economía y del Trabajo, sino en redes están en todos lados. Y muchas gracias por la comunicación, que tengas un buen fin de semana. No, gracias a vos por la comunicación, y bueno, ahí en Mate Economía, y también sí en Twitter, Facebook, Instagram nos van a encontrar, así que muchas gracias por el contacto. Hasta la próxima. Por favor, ahí estaba Laví Abraham, es economista en el Mirador de la Economía y el Trabajo. Son de Rosario, son de la provincia de Santa Fe, y van realizando periódicamente estos estudios para tener un panorama un poco más acabado de cómo están los números y también las propuestas que podemos hacer a partir de estos datos.